Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy, a petición del público, hacemos una segunda parte del video de autosanación, ya que nuestros oyentes quieren saber más sobre lo que nosotras hicimos en ese momento que pasamos por superar, bien sean los síntomas o la enfermedad que cada una pues en su momento logró superar. Hoy queremos compartir con ustedes un poco más a detalle cómo cada una de nosotras hicimos o qué recursos utilizamos, qué técnicas o todo aquello que nos funcionó en ese momento. Así que bueno, esta es la segunda parte de este video. Espero estén atentos a cualquier pregunta. También la pueden hacer en los comentarios. Recuerden suscribirse a nuestro canal porque así también en la campanita de notificaciones para que le lleguen cada que subimos un video, pues les llegue la notificación a su celular. Y bueno, darle me gusta ya que lo hacemos con mucho cariño para compartir con ustedes. Espero sea de aporte, así que bueno, aquí estamos nuevamente, Marce y Sara, para compartir parte de lo que son nuestras experiencias. Así que bueno, cualquiera de ustedes puede iniciar el día de hoy y les doy la palabra para que comenten sobre lo que vamos a aportar en en esta segunda parte. Bueno, yo. Adelante. Hola, bueno, lo que hoy quiero hablar un poco y queremos hablar las tres es específicamente lo que hicimos para generar nuestro proceso pues de sanación y llegar hasta donde estamos hoy, que obviamente son procesos que continúan a lo largo de nuestra vida, pero que digamos en el momento más neurálgico, yo por ejemplo hice el proceso durante 3 meses, ¿cierto? Como ya lo habíamos hablado. A mí el arcángel Rafael lo que me indicó fue cosas muy puntuales, el tiempo, y entre eso fue la alimentación, por ejemplo, había que modificar la alimentación porque yo en ese tiempo cocinaba para mi marca de cocina vegana y hacía ponqués, rollos de canela, todos los días me comía mi ponqué pues para probar y pues era exageradamente azúcar en mi cuerpo. Entonces, de lo que me hizo subir los triglicéridos, por ejemplo, que me generara el acné quístico, fue el azúcar. Entonces, puntualmente, en cuanto a la alimentación, me indicó que debía dejar el azúcar, harinas procesadas, fritos, por ejemplo, y que debía aumentar el consumo de frutas y verduras en todos sus colores, ¿cierto? Mezclar todos los colores y que fuera en el plato lo más abundante. Como yo consumo proteína vegetal, entonces para mí las leguminosas era muy importante, las semillas y los frutos secos. Fue lo que yo empecé a implementar en mi dieta, porque yo casi no consumía, digamos, eso. Y Sara, otras, disculpa que te dígame. interrumpa, pero tú hablas que cuando tú empezaste con el proceso de autosanación fue porque por el acné principalmente. Cuando fue el problema del acné quístico, ya fue que se desencadenó completamente la inflamación del cuerpo. Entonces, sí, ahí empecé, pues ahí ya se mostró como el síntoma más grande de todo mi proceso con la artrosis. Entonces, ya yo empecé a querer sanar el acné, ¿cierto? Primero el acné y luego el resto de lo que me producía la artrosis. Entonces, aparte de la alimentación, lo empecé a tratar con la kombucha y con bebidas fermentadas para también aliviar un poco cómo estaba mi sistema digestivo por lo que ya les había contado del abuso de antibióticos y el abuso de alcohol en algún momento. Entonces empecé con eso. No fue tanto que, listo, haz esto y ya. No, empecé a investigar mucho más de lo que yo ya sabía de la alimentación, por ejemplo. Empecé a investigar mucho más, a leer a médicos, a mirar videos de cómo el cuerpo funciona en realidad, ¿sí? Y de ahí empecé también como entendía ya mi cuerpo, mis órganos internos, cómo funcionaban, ¿sí? Biológicamente, entonces empecé también a identificar qué alimentos a mí personalmente me caían bien y otros que no. Y así, pues, o sea, tenía la base, pero también mi trabajo y mi deber era empezar a investigar más y a entender más mi propio cuerpo.
Sí, precisamente es el autoconocimiento. A mí también me llevó esta fase de investigar porque yo dije, tengo que hacerme cargo. O sea, cuando yo elegí hacerme cargo, hacerme responsable del tumorcito, que en mi caso fue un tumorcito que se me generó en el rostro, bueno, que también, bueno, la palabra que conocimos que es el cáncer, y que en vez de tomarle miedo en ese momento, lo que hice fue investigar y saber qué hacer. ¿Por qué eso se estaba generando? Porque claro, ya el manejo de, o el conocimiento de la conciencia del cuerpo, de cómo funciona, de por qué una célula está mutando. Entonces, eso fue lo que en mi caso a mí me llevó a investigar con Fran Suárez, que tiene un video exclusivo ahí en su canal que habla sobre cómo se forma el cáncer, ¿no? Entonces, en este sentido, él da todas las recomendaciones y como dices tú, hay algo que hace sincronía con lo que tú hiciste, eliminar el azúcar, las harinas, los carbohidratos exagerados y todo esto, y dirigirme hacia una vida más saludable, que como lo comenté en algún momento, fue la desintoxicación del cuerpo, porque el cuerpo está intoxicado por tantas harinas, por tanto azúcar, por metales pesados también. Y eso pues nos hace ir hacia un punto en el que los juguitos verdes, que fue algo de lo que yo implementé, fuera de otras cosas que luego seguiremos hablando para ir desarrollando más el tema, me ayudó mucho a eso, a desintoxicar el cuerpo, pero fíjate que la reacción del cuerpo, que como estaba en inflamación también, fue el acné. Y había mucho acné en mi rostro luego de empezar a desintoxicar. Y así fue, bueno, fue un proceso mi caso de 6 meses, de purificar el cuerpo, de restaurarlo, de purificar la célula, porque realmente las células son las que están bastante congestionadas cuando hay mucha contaminación a nivel de la alimentación o de lo que sí estemos consumiendo. Bueno, Marce, y en tu caso, cuéntanos un poquito más sobre ti. En mi caso, bueno, primero saludo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde nos estén viendo, a ustedes nuevamente por invitarme. Saben que mi caso es un poquito diferente al de ustedes porque pues yo ya tenía hábitos, yo comía sano, yo me alimentaba bien, yo tenía hábitos, entonces no sabía de dónde venía la situación. Digamos que el primer punto, empiezo a atacar o a controlarlo desde lo denso, porque si ya estaba en lo físico, pues algo estaba pasando ahí, ¿cierto? Entonces, efectivamente, recurro a medicinas alternativas, funcional, hago dietas, una dieta de eliminación, hago una dieta que se llama Food Maps, empiezo a tomar una cantidad de medicamentos que me mandaban para la flora intestinal, porque pues recordemos que mi problema en ese momento no problema, es aprendizaje, era digestivo, ¿cierto? Era toda la parte digestiva. Igual ahí comienzo con mi autoconocimiento, autoconocimiento, quién era, qué era bien y qué no, porque era increíble que me alimentó en un momento también mal, también lo que era también ayuda, o sea, sí, todo, y todo, no me respondía, no me reaccionaba. Ahí entiendo que un proceso en mi caso, ya por estar tan avanzado, porque yo ya tenía esos hábitos interior y entendí que lo psicoenergético y lo físico. Entonces, si yo quería sanar eso físico, yo tenía que volver a lo físico, a lo psíquico, a mi mente, a regenerar y reconstruir en mi mente lo que yo había programado o creado que se me estaba en el exterior. Ahí comienza un cambio y ¿cómo hago esto? Pues reprogramación neurolingüística, meditaciones, diálogo interno, certeza absoluta de que lo que yo en algún momento estar en el exterior. Ese por mi lado. Sí, es que, bueno, se te estaba interrumpiendo un poquito la conexión, pero se logró escuchar de alguna manera, comprender, aunque hubo unos pedacitos en que no escuchamos muy bien, pero bueno. Precisamente yo escuché de Joey Dispenza decir que, o sea, el hecho se trata de superar la creencia, porque cuando tú crees que todo es posible y de la misma manera la autosanación, entonces confías y le das también esa oportunidad a que tu cuerpo haga por ti lo que él sabe hacer por naturaleza. Porque si nos ponemos a ver, un bebé tiene un cuerpo que fue tan chiquitito y ahora nosotros ya adultos, o sea, el cuerpo hizo lo suyo, o sea, yo no le di órdenes a los huesos para que crecieran. El cuerpo creció y lo hacemos como algo así como que, normal. Pero si nos ponemos a ver un cuerpo en crecimiento, o sea, un hueso que primero ni siquiera existía porque no había hueso al inicio de la procreación y que ahora hay personas con estaturas de mucho más de 2 metros, o sea,
Una cosa que tú dices, ajá, pero lo obviamos. Entonces lo mismo hace el cuerpo para desintegrar o para regenerar, como en el caso de la célula o todo lo que hemos visto, porque el mismo Joe Dispenza reconstruyó su columna vertebral después de un accidente en el que los médicos le decían que no era posible. Y lo mismo, ¿cómo puede ser posible que tú hayas transformado esto que te pasó y que no hayas usado, pues en mi caso yo no usé ningún tipo de medicamento. Yo usé fue plantitas para colocarme en el rostro, pues para ayudar a que el tumorcito que ya estaba afuera, pues tuviera su proceso de desintegración y también se disolviera después de una biopsia, que fue lo que me dio a mí el diagnóstico. Y cuando me hago cargo, claro, empiezo a trabajar de adentro hacia afuera. Y el trabajar de adentro hacia afuera es que, claro, yo incluí también lo que fueron los ayunos intermitentes, incluí la meditación bajo el sol en la mañana sin ropa. Yo me paré, o sea, por 6 meses consecutivos, en la mañana yo me paraba, me sentaba en la ventana de mi habitación, me pegaba el sol toda la mañana y yo ahí me sentaba a meditar hasta 40 minutos pasaba y ahí tuve experiencias espirituales muy interesantes porque yo me veía a mí misma, luego entendí que era yo misma quien venía y me sanaba. Me colocaba las manos en energía y yo en proceso de meditación. O sea, es que también hay una diferencia cuando tú hablas esto de la programación neurolingüística, pero también está esa certeza, porque a mí desde el inicio, ¿sabes? Que cuando me dan ese diagnóstico, o sea, en el momento que yo lo enfrenté después de 3 días, yo dije, oye, o sea, yo sentía que eso no estaba en mí, ¿sabes? O sea, es una certeza de que ya yo sabía que no estaba, pero aún así transitar el proceso de los 6 meses mientras que lo abordaba. Lloraba, no comía esto, no sabía qué hacer, porque entras en esa desesperación también de cuando tú sales a la calle y ves que lo único que hay es harinas y azúcar por todos lados. Entonces, es esa misma también contradicción interna en la que tú dices que voy a comer, porque es creencia. Entonces, tantas cosas que hay para comer que no tengan harina. Es más, yo ahora veo mi comida y si no hay harina, o sea, para mí ni existe. Entonces, es la creencia realmente. ¿Qué opinas de esto, Sara? Bueno, total, todo lo que han dicho. Obviamente, para uno empezar ese proceso de sanación, sí, la limpieza, los jugos, el ayuno intermitente, todo eso fue fundamental también para mí, la alimentación, la actividad física, ¿cierto? Pero para mí lo más fundamental fue hacer esa reprogramación mental, de entender que tenía unas creencias que me limitaban, que tenía unas emociones que no había gestionado durante muchos años en mi vida y que eso estaba generando unos síntomas físicos. Entonces, para mí lo más revelador fue sentarme siempre todos los días en una silla que en eso daba a la ventana, que daba hacia afuera y hacer mis ejercicios de respiración. Y en esos ejercicios de respiración como que me llegaba más información. Hay que sanar eso, hay que sanar niño, niña interior, hay que sanar útero, o simplemente lloraba porque fui víctima de un abuso cuando era muy niña, entonces enfrenté eso. O sea, fueron 3 meses de no solo una limpieza física de adentro hacia afuera, porque también hice la desparasitación y todo esto, sino que era una limpieza emocional y mental de todo lo que yo había cargado de miedos y situaciones que había cargado desde niña que me habían limitado todo este tiempo y que había hecho que tomara obviamente decisiones que no estaban conectadas con mi ser, ¿cierto? Y es el poder interior. Entonces, cuando haces esa reprogramación mental, te das cuenta que la industria farmacéutica, la industria de la salud nos ha metido un montón de falsas creencias pensando en la salud. Porque mira, hace poco estaba hablando con unos chicos en un momento de sanación y ellos me decían que era muy triste que a las mamás en el momento del parto, o sea, hubiera tanta violación de su intimidad, ¿cierto? Entonces, enfermeros metiéndole el dedo por su vagina para ver cuánto había dilatado, muévala para acá, para allá, párese, siéntese, sabiendo que una mamá sabe qué hacer en el momento del parto. O sea, en su subconsciente está toda esa información. Cuando somos mamás en cualquier especie tiene esa posibilidad. El nacimiento de un niño nunca debe ser en vertical, ¿sí? Siempre debe, perdón, en horizontal, siempre debe estar en vertical la mujer para que el niño simplemente nazca. Entonces, mira todo lo que, las creencias que nos han vendido y que nos han metido, claro, eso mina nuestro poder interior de autosanación. Entonces, es empezar a reprogramarnos, a darle vuelta a lo que toda la vida hemos creído que es cierto y que obviamente es un proceso,
Yo sé que ustedes también Realmente lo es vivieron. limpieza en todos los sentidos, porque claro, hablamos de la autosanación y no se trata nada más de dejar de comer azúcar, es limpiarte de todos esos patrones, creencias, ideas que no son tuyos, juicios sociales, religiosos, bueno, del área en donde vives, porque al final se trata de limpiarte nuevamente, pues para darle la oportunidad a que el ser florezca con todo su potencial, porque el verdadero ser auténtico no es enfermo, no pasa por enfermedad porque está conectado con la divinidad, con su fuente creadora que le otorga vida, salud, prosperidad, abundancia. ¿Y qué pasa? Porque a veces nos sentimos bloqueados con esto, precisamente porque hay tanto patrón, pero bueno, estamos en un sistema que lamentablemente pues se da de esa manera a nivel general, porque habrán culturas en las que eso se respeta, ¿no? Pero bueno, deben ser específicas. Y el trabajo de nosotros como adultos, pues que a veces la misma esencia, el mismo ser nos lleva a que nosotros vayamos purificando y precisamente como dices tú, no es nada más sentarte, bueno, me tomo el medicamento para quien cree que eso lo va a salvar, pero si tú no te tomas un medicamento y te tomas un placebo, te puedes sanar. Entonces ahí es donde está, no es el medicamento el que te salva, es tu capacidad de sugestionarte y de creer en ti. Ahora sí, no nos vamos a ir a extremos porque si hay un accidente automovilístico, o sea, para algo está la medicina, ¿no? En ese sentido. Estamos hablando de cómo nosotros a través de la autosanación y de la confianza en nosotras mismas logramos transformar aquello que estuvo a nuestro alcance. ¿Qué opinas, Marce? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y lo que dice, lo normal es que estés aliviado, lo normal es que siempre estés con salud, es lo que no nos enseñan o lo que nos hacen no creer. Yo creo que también lo que no se comprende no se va a poder cambiar. Entonces, también qué hice, darme cuenta de por qué tenía esa enfermedad, qué era el propósito de la enfermedad, cuál era su función, qué era la intención, entender por qué o para qué era la enfermedad, ahí encontrar obviamente todas esas eh, situaciones, creencias, emociones que no me pertenecían, que sí me pertenecía, qué hacerme responsable y qué no, qué soltar, qué entender. Y ahora que nombras a Joe Dispenza me funcionó bastante, por cierto, yo me leí todos los libros de él y entender el cuerpo humano cómo funciona, lo que tú decías. Pues yo leí lo del efecto placebo, yo me quedé impactada, y yo, ¿qué? ¿Cómo es esto? Esto es posible que yo misma, lo que me diga mi mente, eso, porque me lo diga otra persona o me lo diga yo, pues lo voy a lograr. Entonces ahí empieza a ser, por eso lo yo decía, el diálogo interno, como tú dices, con esa certeza absoluta. Yo lo que hacía también era mucha visualización, yo me imaginaba mis células, hablaba con mi sistema digestivo, hablo con mis hormonas, Sí. aún lo hago, ¿no? Cada mañana. Y le doy la orden de que cómo tiene que estar, porque había otra creencia de nuestros genes. Ah, no, es que los genes suyos son esos y ya. O sea, póngale razonamiento, ni siquiera pongámosle ciencia o estudios. ¿Usted sí cree que un gen se va a ya, nació y se quedó? No, él se transforma, se mueve, se activa o no, ya eso lo decides eres tú. Entonces yo, ok, aquí tengo una herramienta. Yo soy la que decido sobre mis células, sobre mis genes y qué decido yo y qué es lo que deseo yo. Y ahí Total, darle la orden al subconsciente. Y trajiste a colación lo de hablarle a la célula. Fíjate, ya yo lo había olvidado. Y yo hice ese proceso. Yo me entraba en meditación y lo que hacía era imaginarme a mis células autorregenerándose. Y yo diciéndole a ellas, o sea, las amo, les doy amor, les doy luz, me las imaginaba brillantes, con lucecita, o sea, tantas cosas que bueno, para enumerar aquí cortito, ¿qué hice yo? Desintoxiqué el cuerpo con jugos verdes, desparasité el cuerpo con jugos de zanahoria, meditación, ayunos, ejercicio, escritura terapéutica, terapia también. La terapia también pasó por allí porque me hicieron Reiki y constelaciones para ubicar el origen en ese sentido y apliqué autohipnosis. En mi caso, por supuesto, la alimentación, alejarme de lugares que me hacían daño y introspección para sanar mis emociones y mi mente, reprogramarla y precisamente, o sea, fue un conjunto de situaciones que se dieron alrededor de sanarme a mí y revertir el síntoma, porque es confiar en toda la sabiduría de mi cuerpo y en mi sabiduría interior. ¿Cierto, Sara? Total, yo tal cual, o sea, todo este proceso del que han hablado, lo de la célula es súper importante. Ahora estoy haciendo un acompañamiento con una chica y no es separar tampoco la medicina convencional con la medicina de autosanación, ¿cierto? Porque también le puedes hacer Reiki a una pastilla, ¿sí? O Reiki
Normalmente también hacemos Reiki a personas que tienen quimioterapia antes y después de la quimio, pues para preparar el cuerpo a que reciba ese medicamento de la mejor manera. Esta chica lo que está haciendo es que ella como está aprendiendo a sacar ese poder interior, ¿cierto? Y esa entender por qué es lo que le está mostrando ese síntoma, esa enfermedad, ya ha descubierto la raíz, ¿cierto? Y ya siente como que sus fibras del músculo se están regenerando. Entonces ella visualiza sus células, entonces todo, y ella me dice, yo lo siento, que se está regenerando. Entonces es como, ves lo importante que es empezar a hacer introspección cuando, bueno, quisiéramos nunca enfermarnos, que no llegara el síntoma, pero cuando el síntoma llega, bueno, ahí está buscando la atención nuestro cuerpo para ayudarnos no solo a sanar ese síntoma físico, sino llevarnos a sanar. Mira, es muy claro, somos los niños, por lo general, y eso lo sabemos, recibimos cuando somos niños todo lo que vemos a nuestro alrededor, cómo se comportan nuestros padres, lo que pasa en la escuela, los profesores, todo eso lo recibimos. Y obviamente nos creamos todo lo con el sistema en el que vivimos. Entonces es normal que cuando adultos aparezcan síntomas que nos lleven a hacer ese proceso de autosanación. Entonces Sí. es importante como empezar a hacer primero, tengo un síntoma físico, empiezo a mirar qué es lo que esto me está mostrando. Hay libros, yo de dispensa, hay médicos también que han sacado libros, que han escrito, que tienen canales No, de pero es que YouTube. Bueno, la misma terapia, porque si estás en un proceso de autoconocimiento, implica también escuchar tu cuerpo y reconocer la sabiduría de tu cuerpo, porque ese es el mensaje, ese es el lenguaje del cuerpo físico, de decirte a través del síntoma lo que se está moviendo dentro, que puede ser emocional, que puede ser hormonal, porque también puede ser la química de tu cuerpo, tantas cosas, la alimentación, los hábitos, y es el cuerpo que te dice, oye, toca que aquí hay algo que mirar, porque son los códigos que él utiliza para expresar lo que siente. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos que aprender a escucharlo con la intención de que ese síntoma nosotros lo vamos a tratar. Y hay algo importante también, Sara, que reconozcamos que el hecho de que hayamos sanado desde ese punto no quiere decir que más adelante no florezcan otras memorias que también tienen que ver con la infancia, que lo que va a decir tu cuerpo, mira, aquí hay que tratarlo. pero también hay que tener en cuenta, lo que vos decís es claro, muy, muy claro. Igual es siempre, nosotras seguimos en nuestros hábitos de tratamos de hacerlo siempre, no quiere decir que nunca comamos algo dulce, pero ya somos más conscientes y lo disfrutamos, ¿cierto? Lo que, digamos, para terminar, mi postura es que, claro, hay personas que no entienden muy bien el síntoma físico porque hay una angustia y hay un miedo, ¿cierto? Todas pasamos como por ese proceso de angustia y de miedo para luego entenderlo y sacar, digamos, ese poder y esa fuerza que nos llevó luego a sanarnos. Entonces es como que la gente empiece, si hay un síntoma, listo, aquí ya como que para que empiecen a desglosar. Hay un síntoma, hay una enfermedad, bueno, no me voy a sumergir. Sí, tengo un tiempo porque también hay que hacer como ese duelo de que hay algo ahí, pero entonces empezar como, bueno, ¿qué me está mostrando? ¿Por qué? ¿Para qué? Como decía Marcia ahorita, ¿qué es lo que tengo que ver aquí? Y empezar a buscar, ya a investigar y a buscar la forma de cómo entonces escucho mi cuerpo. No todo el mundo sabe que con la escritura se puede sacar mucho, ¿cierto? Pero bueno, para eso estamos nosotras, para guiar y apoyar y todo el cuento. Sí, otro tips, es importante que las personas que nos están escuchando reconozcan que cuando el cuerpo da un mensaje a través del síntoma, este mensaje debe ser descifrado y no ignorado, porque solemos ignorarlo, como por ejemplo un dolorcito de cabeza, un dolorcito por allá, por acá, y como que creemos falsamente de que el síntoma va a desaparecer y ya, porque claro, me tomo la pastillita y el síntoma desaparece y se acabó, pero es una falsa idea que nos lleva a creer que eso va a desaparecer por cuenta propia y resulta que no, porque el cuerpo luego va a hablar por otro lugar al pasar el tiempo o por otro tipo de síntoma que va a venir a traer, o sea, el mismo mensaje incluso sumado ya con otro, porque se acumula, no se desaparece de la nada ni por sí solo. Ahora, eso es importantísimo tomar esa conciencia de que si mi cuerpo me habla con algo que está sucediendo, voy a mirarlo desde un punto, desde el otro y buscarle la solución. ¿Qué piensas de ello, Marcel? Literal, No sé, yo pasé 20 años ignorando.
Marce, no te estamos escuchando, creyendo se corta. ahí, No te estamos escuchando, porque se corta, pero ya ni siquiera se escucha. ahí escuchas. Tranqui. Estoy- Bueno, de igual manera, pues estamos en el tiempo como para ya ir cerrando, de modo que las personas que están presentes, si tienen algún tipo de preguntas con respecto a cómo nosotras hicimos todo este proceso, también lo pueden hacer por los comentarios, que allí le estaremos atendiendo. Y bueno, ya para cerrar, ¿qué te gustaría comentar al público, Sara? Bueno, digamos que lo que vos dijiste, ponerle atención a ese síntoma, porque a mí me pasó cuántos años con un dolor en la rodilla y dolor en la rodilla, yo nunca tomaba nada, pues de pastillas ni nada, porque pues como que no, ¿para qué? Y pensaba después que era normal, que todo el mundo tenía dolor de rodilla y que todo el mundo vivía así. Y cuando me dieron el diagnóstico y eso que se acrecentó, pues me di cuenta que obviamente no vinimos acá a estar con ningún dolor físico, ni a tener bloqueos emocionales, ni a estar con creencias que nos limitan, ni nada de eso. Es una cuestión de que el sistema es algo pues que así nos movemos, así estamos acá, pero que podemos empezar a salirnos de ahí y hacer una sanación integral, con ayuda de la medicina convencional o no. O sea, es cuestión de también cada persona cómo se quiera ayudar, pero lo ideal sería mezclarla pues para que no sean muchos efectos secundarios y para sentirnos integrales, ¿cierto? Sí. Sanación integral. Es que no se está desestimando en ningún momento la medicina tradicional, simplemente es como nosotras utilizamos los recursos, desde qué punto lo hicimos, con qué ideas, con qué creencias, con qué recursos, y que bueno, nos funcionó, y así como nosotros nos pudo funcionar estando cada uno en su mundo sin conocernos incluso en ese momento, de que cuando cada uno superó su desafío, sus retos personales, y fíjate que estamos hoy unidas con la intención de brindarle al público la información de que es posible la autosanación. Así que, Marce, bueno, para cerrar, ¿cuál sería tu mensaje final? ¿Me escuchas? Se escucha un poquito cortado. La información está potente. Ah, No se nos escucha cortado. Ay, nos quedamos así. Bueno, de igual manera, pues seguiremos colaborando más adelante, para seguir compartiendo con ustedes. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones, darle me gusta y compartir con aquellas personas que consideren que este mensaje pueda ser útil para ellos. Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y atentos a los próximos videos que estaremos publicando. Así que bueno, bye bye, que estén muy bien.